Buenas tardes, tengan todos ustedes. Me permite tomar la palabra. Mi nombre, me presento, soy Roberto Avelar Cajiga, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, y quería saludarles y agradecerles su asistencia a estos seminarios que se están llevando a cabo sobre depósitos mineros, desde su caracterización hasta la gobernanza. Realmente ha sido un éxito los seminarios anteriores y consideramos que continuaremos con la misma tendencia. Han sido temas muy interesantes. En esta ocasión tenemos la oportunidad de que doctor Miguel Ángel Mánica Malcolm, nos presente el día de hoy el tema titulado Aplicación de un modelo constitutivo basado en la teoría del estado crítico para la simulación del fenómeno de licuación de flujos. Bienvenido, Miguel Ángel, muchas gracias por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Agradezco en forma especial también a Osvaldo Flores Castrellón, presidente del Comité Técnico de Depósitos Mineros de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, que en combinación con el esfuerzo de Miguel Ángel Mánica Malcolm, presidente del Comité Técnico de Modelación Numérica, nos han permitido disfrutar estos eventos tan importantes para la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, cuyo objetivo principal, como ustedes lo saben, es difundir el conocimiento, y más con gente interesada en este tipo de temas. Les quiero recordar que estos seminarios son un homenaje, ¿sí?, para uno de los pioneros en México en el estudio de los depósitos de residuos mineros, doctor Raúl Vicente Orozco Santoyo, quien lamentablemente falleció el pasado 14 de enero. Pues no me queda más que agradecer su presencia e invitarlos a que sigan participando con sus dudas, preguntas y observaciones en cada uno de los seminarios para que esa dinámica nos ayude a fortalecer el conocimiento de todos los que estamos hoy presentes. Muchísimas gracias. Eduardo Ricardo Enrique, vicepresidente de la sociedad, muchas gracias también por acompañarnos. Les doy la palabra, quien nos hará favor de compartirnos alguna información relacionada con la actividad geotécnica del doctor Miguel Ángel Mánica. Sean bienvenidos todos. Muchas gracias, Roberto. Bueno, aquí buenas tardes a todos. Voy a hacer aquí el resumen curricular, la semblanza aquí de mi colega Miguel Ángel Mánica Malcolm. Miguel es ingeniero civil por parte de la Universidad Autónoma de Veracruz, Villarrica, del 2011. Maestro en Ingeniería en Geotecnia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2013, con mención honorífica. Y doctor en Ingeniería del Terreno por parte de la Universidad Politécnica de Cataluña en el 2018, tesis cum laude. Ha participado en numerosos proyectos de ingeniería geotécnica, laborando en la empresa Ingenieros Consultores de Veracruz, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y en el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE, en Barcelona. También realizó una estancia de investigación en el Imperial College de Londres y un postdoctorado en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, en el cual labora actualmente. Es autor de decenas o ya docenas, muchos de publicaciones en revistas arbitradas internacionales, congresos nacionales e internacionales y capítulos de libros. Director de tesis de maestría y doctorado. Especialista en numeración numérica aplicada a la ingeniería y geomecánica computacional. Y es presidente del Comité de Modelación Numérica de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Entonces, Miguel, adelante con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Botero, por la introducción y muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Voy a compartir pantalla. Segundo. Ahí nada más que me pueden confirmar que están viendo la pantalla. Ya se ve, Miguel. Sí, muy bien. Perfecto. Y el puntero se ve así en amarillo, ¿verdad? Muévalo. No lo veo. A ver, un segundo. Ahí sí se ve. Vale, perfecto.
Bien, pues buena tarde a todos. El día de hoy les voy a presentar este trabajo titulado Aplicación de un modelo constitutivo basado en la teoría del estado crítico para la simulación del fenómeno de licuación de flujo. Este es un trabajo que se realizó en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Universidad Politécnica de Cataluña y el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería en Barcelona, con la colaboración de los doctores Marcos Arroyo, Antonio Jens y Luis Monforte. Este es el contenido de la presentación. Haré una muy breve introducción. Un segundo. Perdón. Haré una breve introducción. Posteriormente describiré la formulación del modelo constitutivo que estamos utilizando, el CAS. Describiré cómo el modelo es capaz de reproducir el fenómeno de licuación de flujo. Hablaré de un procedimiento para la simplificación de los parámetros de entrada, la aplicación de dicho procedimiento a la simulación de la falla de un depósito de residuos mineros de oro en Sudáfrica, en Merrispruit, en 1994, y terminaré con algunas conclusiones del trabajo. Entonces, comenzando con la introducción, tenemos aquí algunas imágenes bastante impactantes, algunas de las fallas, de algunas de las fallas más catastróficas en depósitos de residuos mineros en los últimos años, ya sea por el número de personas que perdieron la vida o por el impacto ambiental que estas ocasionaron. Tenemos aquí la falla de Merrispruit en Sudáfrica, la de Aznalcóllar en España y las de Brumadinho y Fundão en Brasil. Aquí simplemente un paréntesis, recordarles que la semana que entra tendremos un seminario de la falla de Aznalcóllar presentado por el doctor Jens, y la semana después de esta habrá uno de la falla de Brumadinho por el doctor Marcos Arroyo. Entonces estén ahí al pendientes de eso. Entonces, un factor común en estos incidentes y en varios de los incidentes más catastróficos es la ocurrencia del fenómeno de licuación de flujo, ya sea como el causante directo de la falla, del colapso, como en los casos de Brumadinho, Fundão, Merrispruit, o agravando las consecuencias del colapso, como en el caso de Aznalcóllar. Y entonces, ¿qué es esto de la licuación de flujo? Bueno, también la conocemos como licuación estática. A mí particularmente no me gusta este término porque la licuación de flujo puede desencadenarse también por carga dinámica, por cambio en las condiciones hidráulicas, como ya lo explicaron con bastante detalle algunos ponentes anteriores, el doctor Esfriso y el doctor Liscano. Entonces, en ese sentido yo prefiero el término de licuación de flujo. Es un fenómeno que es posible si los residuos se depositan en un estado suelto y permanecen saturados. Aquí tenemos un esquema del comportamiento clásico de materiales que exhiben el fenómeno en una prueba triaxial no drenada, control de desplazamiento, y a la izquierda en términos de la trayectoria de esfuerzos. Entonces vemos cómo estas trayectorias de esfuerzos tienden a curvarse hacia la izquierda. Es un material compresivo que quiere disminuir su volumen, pero como es una condición no drenada no puede hacerlo, entonces eso genera excesos de presión positivo que hacen que la trayectoria se curve hacia la izquierda. Sin embargo, estos materiales exhiben una resistencia pico no drenada y posteriormente reblandecen significativamente hasta alcanzar su condición en el estado crítico. Entonces, este reblandecimiento lo podemos identificar también en las curvas esfuerzo de deformación, y este comportamiento en reblandecimiento resulta en estructuras frágiles donde la falla puede propagarse a gran velocidad. Desafortunadamente, los métodos convencionales de análisis, por ejemplo, los métodos de equilibrio límite, no están particularmente adaptados para incorporar este comportamiento en reblandecimiento. Y entonces, en este contexto, los análisis tensodeformacionales numéricos, llámese elemento finito, diferencias finitas, representan una alternativa atractiva para analizar el comportamiento de estructuras susceptibles al fenómeno de licuación de flujo, tales como los depósitos de residuos mineros, en especial aquellos construidos con el método de aguas arriba y que se encuentran saturados. Sin embargo, hay que tener presente que el modelo constitutivo que utilicemos para caracterizar estos materiales será un factor fundamental en este tipo de análisis. Y entonces, en principio, este modelo debería ser capaz de incorporar la mecánica fundamental del problema, es decir, debe de poder representar de forma natural el fenómeno de licuación de flujo, desempeñarse con robustez en plataformas numéricas comerciales y este último, que considero muy importante, debe ser fácil de calibrar.
Y entonces creemos que el modelo Clay-Sand Model, es un modelo propuesto por Yu en el 98, conocido como CASP, puede cumplir con estos requisitos mencionados. Y entonces vamos a hablar un poco de la formulación del CASP. Y antes de comenzar, una pequeña nota aclaratoria. En lo que sigue, todas las variables de esfuerzo y los términos de esfuerzo siempre van a denotar esfuerzos efectivos, y seguimos la convención de mecánica de suelos, es decir, esfuerzos y deformaciones de compresión son positivas y de extensión son negativas. Bien, entonces, como ya lo mencionaba, el modelo CAS es un modelo constitutivo basado en la teoría del estado crítico que está formulado explícitamente en términos del parámetro de estado, esta variable psi, propuesta por Binan Jeffries en el 85. Yo creo que muchos de los presentes estarán familiarizados con ella, pero los que no, pues esta variable simplemente se define como la diferencia de la relación de vacíos o el volumen específico de un cierto material menos la relación de vacíos en el estado crítico para el mismo esfuerzo medio efectivo. Entonces, es esta distancia que está indicada aquí con esta flecha negra. Entonces, como lo mencionaba, la función de fluencia está explícitamente formulada en términos del parámetro de estado. Aparece por aquí también este parámetro de estado de referencia, que es una medida de la separación entre la línea de estado crítico y la línea de consolidación de referencia. Aquí también vale la pena hacer la aclaración que se está asumiendo una línea de estado crítico lineal en este plano semilogarítmico, lo cual no es totalmente cierto. Sabemos que la línea de estado crítico no es lineal en este plano, en especial para esfuerzos importantes donde el fracturamiento de las partículas se vuelve importante y la línea de estado crítico puede tener una curvatura considerable, pero hay muchos problemas en los que esta aproximación se puede considerar razonable. Y entonces eso es una limitación del modelo en que estamos asumiendo que la línea de estado crítico es lineal en este plano semilogarítmico. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, la función de fluencia también la podemos expresar de esta manera, donde aparece este parámetro R, que también es una medida de la separación entre la línea de estado crítico y la línea de consolidación de referencia. Es este cociente que está aquí expresado de esta manera, que básicamente es un cociente entre estas dos cantidades de esfuerzo y por lo tanto es una separación relativa entre las dos líneas. Y parámetro P0, que es la variable de estado del modelo y que representa el esfuerzo o la presión de fluencia isótropa. Entonces, esta función de fluencia que tenemos aquí genera esta superficie en nuestro plano PQ, simplemente que es un PQ normalizado con respecto a P0, por eso el extremo derecho aquí termina en la unidad. Y entonces vemos la forma de la superficie de fluencia para ciertos valores del parámetro R de igual a 4 y N igual a 1.5. Y entonces si nosotros variamos el parámetro N, que es este exponente que está aquí en la función de fluencia, vemos que tiene el efecto de distorsionar la forma de la superficie de fluencia. Sin embargo, no modifica el punto donde esta superficie de fluencia intersecta a la línea de estado crítico que está indicada aquí. También es importante tener en cuenta que a diferencia de otros modelos como el CAM-CLAY modificado, el punto donde la superficie de fluencia intersecta la línea de estado crítico no necesariamente coincide con el punto más alto de la superficie, como por ejemplo ocurre en el CAM-CLAY. Aquí podemos ver el efecto de la otra variable, R. Entonces aquí tenemos un valor de N constante igual a 2 y variamos el valor de R. Y entonces vemos que en este caso la forma permanece similar, pero lo que estamos variando es el punto donde la superficie de fluencia intersecta la línea de estado crítico. Entonces, todo esto tendrá un poquito más de sentido más adelante en la charla. Entonces, les pido ahí que no se desesperen. Con respecto a la ley de endurecimiento del modelo, es decir, cómo evoluciona nuestra variable de estado, que en este caso es P0, que controla la posición de este punto de la superficie, es la misma ley de endurecimiento del CAM-CLAY.
depende únicamente de las deformaciones volumétricas plásticas y está formulada de tal forma que vamos a tener ese comportamiento lineal en el plano semilogarítmico para una condición normalmente consolidada con una pendiente lambda que va a ser un parámetro, ¿no? Entonces esto es bastante estándar, esto es idéntico que en el modelo CAM-CLAY. Algunos otros detalles, la forma del criterio de fluencia en el plano desviador, recordando el plano desviador es un plano perpendicular al eje hidrostático en nuestro espacio de esfuerzos principales, está definida por esta función, por Shen del 2000, es decir que la inclinación de la línea de estado crítico en el plano PQ, que está representada por esta M, no es constante, sino que depende del ángulo de LODE, es decir, de la dirección de carga en el plano desviador, y este M entonces representa el valor de esa inclinación para compresión triaxial. Y entonces con esta función tenemos la variación de esa inclinación para diferentes valores del ángulo de LODE. Particularmente en esta implementación asumimos que este parámetro alfa va a ser igual a 3 sobre 1 más M y esto nos da como resultado que esta función va a coincidir con el Mol-Coulomb para los puntos de compresión triaxial, para las direcciones de compresión triaxial y de extensión triaxial. Esto simplemente para facilitar un poco la calibración del modelo. Asumimos que para extensión triaxial vamos a tener el mismo valor que predice el Mol-Coulomb convencional, pero vamos a tener una forma que es mucho más realista comparada con el hexágono de Mol-Coulomb, que está también indicado aquí en esta gráfica. Con respecto a la función del potencial plástico, recordando que esta es la que nos define la dirección de nuestras deformaciones plásticas, la implementación original utiliza la relación de dilatancia de Rowe del 62. Esta funciona muy bien para trayectorias con relaciones de esfuerzo altas, o sea, trayectorias muy desviadoras, pero no funciona particularmente bien para trayectorias con relaciones de esfuerzo bajas, como puede ser una compresión isótropa o una compresión edométrica. Entonces, en este trabajo se emplea una función distinta que de hecho la derivamos a que fuese muy parecida que la función de fluencia. Aquí tenemos la forma para un parámetro m igual a 2 que más o menos coincide con la superficie del CAM-CLAY, pero para diferentes valores de m la forma también se distorsiona, pero está formulada de tal manera que el punto más alto en este caso sí que coincide con la línea de estado crítico, y esto sí es importante, ya lo veremos más adelante el porqué de esto. Y entonces, ¿cómo esta función me define la dirección de mis deformaciones plásticas, particularmente su gradiente, es decir, su derivada con respecto a los esfuerzos, que representa un vector que sea normal a esta superficie? Entonces, el cambiar el parámetro m me va a cambiar esa proporción de deformaciones volumétricas con deformaciones desviadoras y por lo tanto me va a controlar mis trayectorias, en este caso, para una consolidación unidimensional, ¿sí? Esto es una simulación. Esta es la trayectoria de esfuerzos en el plano PQ de un edómetro, o sea, de una prueba de consolidación para una condición normalmente consolidada. Entonces, la pendiente de esta línea no la estamos imponiendo, sino que es el resultado del modelo. Lo que estamos imponiendo es una deformación lateral nula y estamos aplicando un desplazamiento vertical, o sea, es una condición unidimensional. Y entonces, para diferentes valores de m, el modelo nos permite calibrar la trayectoria para la inclinación de esta trayectoria y por lo tanto básicamente nos está permitiendo calibrar el valor de K0 que va a resultar del modelo constitutivo, ¿sí? Aquí lo estamos viendo desde un punto de vista de una calibración manual, pero ya vamos a ver más adelante que es posible definir una ecuación exacta que relacione el K0 con nuestro parámetro M en términos de calibración. Y por último, el comportamiento elástico. Este es bastante trivial, de nuevo es igual que el modelo CAM-CLAY modificado, es una elasticidad isótropa, no lineal. Entonces tenemos aquí, pues está caracterizada por la ley de Hooke con nuestra matriz de rigidez, en este caso en términos del módulo de rigidez volumétrico y el módulo de rigidez al corte. Es una elasticidad isótropa, o sea que únicamente necesitamos dos parámetros para
Para definirla, los que sean, puede ser el módulo de rigidez, el módulo de Young, la relación de Poisson, la constante de Lamé, etc. En este caso, por conveniencia, está expresada en términos del módulo de compresibilidad volumétrica y del módulo de rigidez al corte, porque en esta elasticidad el módulo de compresibilidad volumétrica no es constante, sino que depende del estado de esfuerzos, particularmente depende del esfuerzo medio efectivo. Y entonces esta ecuación está formulada de tal manera que vamos a tener también un comportamiento lineal en un plano semilogarítmico caracterizado por esta pendiente kappa, que es un parámetro del modelo. Entonces esto es bastante trivial, yo creo que muy conocido por muchos de ustedes. Para terminar de definir nuestra matriz de rigidez, tenemos que ya sea asumir un módulo de rigidez constante o una relación de Poisson constante y calcular G con esta expresión. Lo que puedo decir de esas dos alternativas es que las dos son incorrectas. La relación de Poisson constante resulta en un modelo que no es termodinámicamente consistente y la relación, el módulo de rigidez constante puede resultar para algunas trayectorias en valores de la relación de Poisson que no son realistas. Entonces, hay maneras de solucionar esto, pero bueno, en este caso no es un aspecto de vida o muerte. Creo que los geotecnistas podemos vivir con estas limitaciones. Si le preguntan a alguien, tal vez en ciencia de materiales, probablemente esté horrorizado por esta elasticidad que usamos de manera cotidiana, porque esta es la misma elasticidad que está en el Camp Clay, pero nosotros los geotecnistas creo que somos un poquito más tolerantes con temas termodinámicos. Bien, entonces tal cual les acabo de describir el modelo, esto se implementó en el código comercial de elemento finito Plaxis como un modelo constitutivo definido por el usuario y se utilizó para las simulaciones que voy a mostrarles en esta charla. Bien, entonces ahora ya con la descripción del modelo, lo que me gustaría explicar es cómo es que estas componentes del modelo que acabo de describir, que a lo mejor no quedaron totalmente claras, son capaces de reproducir el fenómeno de licuación de flujo. Y de hecho, vamos a comenzar con un ejemplo que no es el modelo que estamos utilizando, el CAS, sino es el modelo que todo el mundo conocemos, que es el modelo Camp Clay modificado. Y entonces vamos a hacer la simulación de una prueba triaxial no drenada, consolidada isótropamente, y vamos a ver para un material que exhibe un comportamiento compresivo y vamos a ver cómo se comporta el modelo desde diferentes puntos de vista. Aquí tenemos su trayectoria de esfuerzos, aquí tenemos el plano de compresión, es decir, el esfuerzo medio efectivo contra el volumen específico o relación de vacíos, las variables son similares. Este plano de compresión normalmente se pinta en escala semilogarítmica y la línea de estado crítico es una línea recta en esa escala semilogarítmica. Sin embargo, aquí está en escala natural para que coincida con los mismos ejes de la figura de arriba. Tenemos también aquí las curvas esfuerzo de formación y aquí tenemos la curva de formación axial contra presión de poro, porque recordemos que es una prueba no drenada en un material saturado y entonces va a haber cambios en la presión de poro. Entonces tenemos aquí también pintada la superficie de fluencia del modelo Camp Clay, que está expresada por esta ecuación. Es una ecuación bastante sencilla, es la ecuación de una elipse, pero está formulada de tal manera que el extremo izquierdo coincida con el origen, el extremo derecho está caracterizado por un parámetro que llamamos aquí P0 y el punto más alto de la elipse, y esto es súper importante, siempre va a coincidir con la línea de estado crítico. Y en este caso, el modelo Camp Clay modificado es un modelo asociado, es decir, que la función de fluencia es la misma que la función de potencial plástico que nos define las direcciones de las deformaciones plásticas. Y entonces, este es el parámetro P0, ya dijimos que es el que define el extremo derecho de la elipse. Partimos de una condición normalmente consolidada, es decir, que nuestro estado de esfuerzos inicial, que en este caso son 100 kilopascales de una consolidación isótropa, está sobre la superficie de fluencia. Entonces, cualquier carga que le apliquemos al material vamos a acumular deformaciones plásticas porque esto representa la condición normalmente consolidada.
Y simplemente para recordar un poquito de plasticidad y para tener estos conceptos claros, nuestros incrementos de deformaciones plásticas van a estar caracterizados por el incremento de nuestro multiplicador plástico, que esto es lo único que tienes que saber es que es una variable que define la magnitud de las deformaciones plásticas, y esto es la derivada parcial de nuestra función de potencial plástico, que en este caso es la misma que la función de fluencia, con respecto a los esfuerzos. A esto se le llama la ley de flujo y geométricamente representa un vector que es perpendicular a la superficie. Y entonces para este estado de esfuerzos inicial, el vector perpendicular o normal a la superficie es totalmente horizontal, ¿sí? Y entonces, eso quiere decir, nosotros podemos representar a las deformaciones volumétricas de esta manera, como la derivada de la función de potencial plástico con respecto al esfuerzo medio efectivo, porque la proyección de este vector en cualquier punto de la superficie, en este plano la proyección horizontal, en el plano del esfuerzo medio efectivo, como en plasticidad se asume coaxialidad de los ejes de deformación y de esfuerzo, pues me representa la proporción de deformaciones volumétricas, ¿sí? Entonces, en cualquier sitio que esté este vector verde, la componente horizontal va a ser, las componentes horizontales y verticales va a ser la proporción de deformaciones volumétricas y desviadoras plásticas que va a exhibir nuestro modelo constitutivo, ¿sí? Y aquí está la ley de endurecimiento del Camp-Clay, que es cómo cambia nuestra variable de estado, en este caso la que controla el extremo derecho de la elipse, en función de qué. Bueno, esta está formulada en función de las deformaciones volumétricas, y ya dijimos que va a ser la proyección horizontal de este vector multiplicado por el multiplicador plástico. Entonces, simplemente algunos conceptos para entender lo que viene después, ya cuando estemos haciendo el ensayo. Esto es, recuerden que son esfuerzos efectivos, siempre vamos a hablar de esfuerzos efectivos. Y entonces nosotros comenzamos a hacer el ensayo, entonces estamos incrementando el esfuerzo vertical total con un esfuerzo de confinamiento constante, pero estamos en un material que está intentando comprimirse. De hecho, vemos, eso nos lo está diciendo el vector. Desde el inicio, el vector tiene una componente volumétrica. Eso quiere decir que se están generando deformaciones plásticas volumétricas de compresión. El material quiere reducir su volumen, pero no puede porque es una condición no drenada, y entonces estamos generando excesos de presión de poro positivos que hacen que la trayectoria se curve hacia la izquierda, ¿no? Esto es bastante convencional y estándar, no es esto es bastante sabido por todos. Y entonces, a medida que cargamos, vamos empujando a la superficie de fluencia. Quiere decir que el valor de nuestra variable de historia se va movilizando porque estamos acumulando deformaciones volumétricas plásticas. Y sí hay deformaciones volumétricas plásticas, pero el volumen total permanece constante porque se compensan con una expansión elástica, que es lo que hace que se reduzcan los esfuerzos efectivos en el material. Recuerden que en plasticidad los esfuerzos siempre están relacionados con las deformaciones, pero elásticas. Y entonces también vamos caminando aquí en el plano de compresión de manera horizontal, porque el volumen total no cambia, es una prueba no drenada, entonces nos movemos de forma horizontal. Se está reduciendo la presión, se está aumentando la presión de poro y se están reduciendo los esfuerzos efectivos, entonces nos movemos de forma horizontal en este plano. Entonces, todo esto bastante normal, bastante convencional, pero noten que a medida que cargamos, cada vez vamos explorando una sección de la superficie de fluencia en donde el vector se vuelve más vertical. Quiere decir que su componente volumétrica se hace más pequeña, la proporción de deformaciones volumétricas plásticas contra deformaciones desviadoras, y por lo tanto el endurecimiento de la superficie va disminuyendo, la capacidad de generar presiones de poro va disminuyendo, y precisamente cuando alcanzamos la línea de estado crítico, el vector es vertical, quiere decir que no tiene componente volumétrica, y recordando que nuestra ley de endurecimiento depende de las deformaciones volumétricas,
Esto tiene como resultado que nuestra variable de historia, que controla el extremo derecho de nuestra superficie, ya no puede cambiar. Al no haber deformaciones volumétricas, ya no puede haber cambios de P0 y por lo tanto ya nuestro estado de esfuerzos no se puede mover, se queda fijo y nosotros podemos seguir aplicando deformación axial en nuestra probeta, pero ya alcanzamos esta condición de estado crítico y entonces ya nuestro desviador ya no va a crecer, ya no vamos a generar excesos de presión de poro y ya no nos vamos a mover ni ni la trayectoria de esfuerzos ni aquí esta trayectoria en el diagrama de estado. Entonces, esto es Camp Clay, súper convencional, súper bien sabido, pero ahora vamos a ver esta misma prueba con este contexto, pero con el modelo CAS. Y la principal diferencia con el modelo CAS es la forma de la superficie de fluencia, que está aquí pintada de rojo, y que ya no, el potencial plástico ya no es el mismo que la superficie de fluencia, sino que tenemos un potencial plástico diferente. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto. De nuevo, bueno, esto es la función de fluencia. También tenemos un parámetro de estado que controla el extremo derecho de nuestra función de fluencia, aquí pintada de rojo. Y recuerden que tenemos la misma ley de endurecimiento del Camp Clay que también únicamente depende de las deformaciones volumétricas plásticas. Y ya lo mencioné, en este caso el potencial plástico ya no es el mismo que la función de fluencia. Entonces, por eso la línea verde. Bien, y entonces aquí tenemos indicado el vector normal a la función de potencial plástico que determina la dirección de nuestras deformaciones plásticas y por lo tanto la proporción de deformaciones volumétricas contra deformaciones desviadoras plásticas. Y entonces comenzamos nuestra prueba. Al principio es un comportamiento muy similar al que vimos con el Camp Clay. Estamos generando excesos de presión de poro positivos, estamos disminuyendo los esfuerzos verticales en una condición no drenada, la trayectoria se inclina hacia la izquierda, pero llegamos a esta zona de aquí donde pasa algo interesante. En esta zona de aquí nosotros todavía tenemos un vector que apunta a la derecha y por lo tanto tiene una componente horizontal, es decir, el material quiere seguir generando deformaciones plásticas volumétricas y por lo tanto quiere seguir generando excesos de presión de poro. Sin embargo, la forma de la superficie de fluencia hace imposible que la trayectoria pueda seguir moviéndose hacia la izquierda, recordando que en plasticidad siempre tenemos que permanecer, para un incremento de carga plástica tenemos que permanecer sobre la superficie de fluencia. Y entonces tenemos un material que necesita generar todo este exceso de presión de poro, o sea, tiene que reducirse los esfuerzos efectivos, todo esto para alcanzar su condición de estado crítico. Pero ya encontramos una zona donde la superficie de fluencia ya no nos permite ir hacia la izquierda y para que nosotros podamos cumplir con la condición de consistencia, es decir, que permanecemos sobre la superficie de fluencia, no nos queda otra alternativa, al estado de esfuerzos no le queda otra alternativa para poder seguir generando exceso de presión de poro y finalmente alcanzar la condición de estado crítico más que irse aquí como en resbaladilla montado en la superficie de fluencia. Y entonces esta es la principal diferencia del CAS con respecto al Camp Clay y es que la ley de flujo no asociada nos permite, una vez encontrado el pico, seguir generando excesos de presión de poro hasta que encontremos la condición de estado crítico. Y entonces en ese momento empezamos a reblandecer y vamos a perder resistencia, va a disminuir el desviador. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcancemos la línea de estado crítico, el vector otra vez se vuelva vertical y entonces al volverse vertical, nuestra variable de estado ya no puede seguir evolucionando, nuestro estado de esfuerzos ya se queda quieto, ya alcanzamos el estado crítico y ahí sí podemos seguir deformando el material sin cambios en el desviador y sin generar más excesos de presión de poro. Y entonces es importante notar algo curioso, que a pesar de que el comportamiento global es de reblandecimiento, constitutivamente el material está endureciendo. La superficie de fluencia no se está haciendo más chica, se está haciendo más grande. El valor de P0 sigue aumentando a pesar de que el material está en reblandecimiento.
¿sí? Y entonces esta es la forma que el modelo positivo CAS puede reproducir el fenómeno de licuación de flujo y al mismo tiempo ser consistente con el estado crítico. Y ahora realicemos exactamente la misma prueba, pero asumamos una prueba drenada, ya no una prueba no drenada. Y entonces es el mismo material con los mismos parámetros, es todo exactamente igual, simplemente estamos abriendo la válvula de drenaje. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Pues al abrir la válvula de drenaje no estamos generando excesos de presión de poro. De hecho, ya no estoy poniendo el gráfico de presión de poro, lo cambié por deformación volumétrica. Ya no nos movemos en una trayectoria horizontal en el plano de compresión, porque ahora sí está, el material se está comprimiendo, está cambiando de volumen, está reduciendo su volumen, y seguimos una trayectoria 3:1, que este 3:1 no tiene nada que ver con el comportamiento del material, simplemente viene de que estamos aplicando una prueba triaxial en compresión a confinamiento constante, aumentando el esfuerzo axial, y este pendiente 3:1 viene de las definiciones del esfuerzo medio y del esfuerzo desviador. Como no estamos generando excesos de presión de poro, la trayectoria no se mueve, va a seguir esta pendiente 3:1, y noten que a pesar de que estamos en esta zona, que en la diapositiva anterior nos daba el reblandecimiento porque estábamos generando excesos de presión de poro que forzaba el estado de esfuerzos a bajar por aquí. Aquí no hay nada que lo force, nosotros podemos seguir con nuestra trayectoria drenada, no importa que estemos en esta zona de la superficie, seguimos generando deformaciones volumétricas positivas de compresión porque hay todavía una componente de este vector horizontal que apunta a la derecha, eso se me olvidó mencionarlo, se apunta a la derecha. Este vector es reducción de volumen, compresión, y se apunta a la izquierda es dilatancia. Y entonces podemos seguir deformando el material, cargándolo hasta encontrar el estado crítico, que ahí sí el vector va a ser vertical, ya no podemos seguir movilizando a la superficie fluencia. Bueno, de hecho la superficie fluencia andará por acá porque ya se hizo gigantesca, y vemos que la resistencia que obtenemos para la condición drenada es mucho más grande que la que obtenemos para la condición no drenada, y no tenemos un comportamiento en reblandecimiento. Y entonces esto es exactamente lo que observamos en el laboratorio. El fenómeno de licuación de flujo solo ocurre para una condición no drenada, y si nosotros cargamos el material drenado, pues va a tener una resistencia mucho más grande sin exhibir este reblandecimiento no drenado. Entonces, hasta aquí ya describimos el modelo CAS y ya explicamos cómo puede reproducir el fenómeno de licuación de flujo, que es muy consistente con lo que observamos en el laboratorio, y también es consistente en el sentido de que es una condición que solo va a ocurrir para carga no drenada, y para carga drenada vamos a tener una resistencia mucho más grande como lo observamos en el laboratorio. Entonces, también es importante mencionar que aquí estamos analizando los dos extremos, pero en la realidad podemos tener situaciones en medio en que solo tengamos una condición de drenaje parcial en el que la licuación de flujo todavía puede ocurrir, y entonces el modelo es aplicable para esos casos, porque como está formulado en términos de esfuerzos efectivos, lo podemos utilizar en análisis hidromecánicos acoplados, en donde podemos explorar diferentes condiciones, si estas condiciones son capaces o no de desatar el fenómeno de licuación de flujo y poner en riesgo la estabilidad de nuestras estructuras, ¿no? Entonces, en ese sentido es una herramienta muy versátil. Pero entonces vamos a hablar concretamente de los parámetros de entrada, que en la descripción del modelo quizás los pasamos bastante rápido, no los pudimos identificar. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la pendiente de la línea de estado crítico en el plano PQ, bastante estándar y convencional, la posición de la línea de estado crítico en el plano de compresión con nuestro parámetro gamma, la pendiente en nuestro plano semilogarítmico, ya dijimos que por supuesto puede no ser lineal en ese plano, pero bueno, aquí estamos asumiendo que lo es, y es una aproximación con la que tenemos que vivir en este modelo. No estoy diciendo que siempre sea el caso, por supuesto no lo es. Nuestros parámetros elásticos, el que define la pendiente de descarga y recarga en el plano de compresión, nuestro parámetro kappa. Vimos que el módulo de rigidez volumétrico depende de este parámetro de forma no lineal para tener este comportamiento semilogarítmico en el plano de compresión, lineal semilogarítmico, perdón. Y nuestra relación de Poisson, dijimos que aquí vamos a utilizar una relación de Poisson constante. Y
tenemos los parámetros N y R de nuestra función de fluencia. Veíamos que N distorsiona y alarga nuestra superficie de fluencia y R como que la crece verticalmente y modifica el punto donde encontramos el estado crítico. El parámetro M que nos define la forma del potencial plástico que nos permite calibrar el coeficiente de empuje de tierras en reposo, y tenemos que inicializar nuestro material, así que necesitamos la relación de vacíos inicial o el volumen específico inicial y la presión de fluencia, o sea, la posición inicial de la superficie de fluencia. Entonces, vemos que no son muy diferentes a los parámetros que utilizaríamos, por ejemplo, en el modelo CAM-CLAY, pero, sin embargo, particularmente estos tres parámetros, yo considero que su significado físico no es particularmente claro y nos obligarían a hacer un procedimiento de calibración con alguna prueba de laboratorio que podemos tener o no tener. Pero esto se puede simplificar bastante, como lo vamos a ver en un segundo. Podemos comenzar con el parámetro M, que es lo más fácil. Ya dijimos que controla la trayectoria de esfuerzos para condiciones de deformación unidimensionales, y haciendo esta hipótesis de consolidación unidimensional, podemos derivar una relación que establezca una expresión, que establezca una relación entre M y nuestro coeficiente de empuje de tierras en reposo, que es esta que tenemos aquí, que como vemos depende de la compresibilidad del material, de lambda, de los parámetros elásticos, kappa y nu, y depende de nuestro coeficiente K0, que en este caso aquí no está directamente indicado K0, sino está indicado eta K0, recordando que eta es Q entre P, el esfuerzo desviado entre el esfuerzo medio, pero en condición unidimensional, P en términos de K0 lo podemos expresar de esta manera, en términos del esfuerzo vertical y de nuestro coeficiente empuje de tierras en reposo, Q de esta manera, y pues haciendo el cociente de esto nos da el valor de eta K0 que va aquí en términos de nuestro K0. Entonces todos son parámetros, K0 es parámetro, la pendiente M es parámetro, la pendiente estado crítico en compresión, la relación de Poisson, lambda, kappa, todos son datos que tenemos o que deberíamos de tener, y la variable que queda suelta es M, y nosotros podemos, aunque no es una expresión que sea explícita, o sea, no es una expresión que diga M igual a algo, pero iterativamente podemos sustituir aquí valores de M hasta que esta igualdad se cumpla y esta ecuación converja, y ese valor que encontremos de M va a ser consistente con este K0, y si nosotros hacemos una simulación de una prueba edométrica vamos a obtener ese K0 que nosotros queremos indicarle al modelo constitutivo. O sea, el K0 nosotros se lo decimos al modelo constitutivo. Bien, entonces otra simplificación que vamos a hacer es asumir una condición normalmente consolidada, que es una hipótesis bastante razonable para en el caso de residuos mineros, especialmente si se depositaron, de forma hidráulica. Y entonces esto simplifica la inicialización de P0. ¿Por qué? Porque si asumimos una condición normalmente consolidada, estamos diciendo que el estado de esfuerzos inicial va a estar sobre la superficie de fluencia, y entonces lo único que tenemos que hacer es tomar la superficie de fluencia y despejar el valor de P0 y introducir aquí nuestro estado de esfuerzos inicial, que eso estará definido por el problema que estemos resolviendo. Entonces sustituimos nuestro estado de esfuerzos inicial y con los parámetros del modelo nosotros obtenemos el valor de P0. Adicionalmente, en presencia de una condición normalmente consolidada, es preferible inicializar al material en términos del parámetro de estado y no del volumen específico y la relación de vacíos específica, porque estas dos variarán con la profundidad, a pesar de que tengamos un estrato homogéneo que se consolidó siguiendo una trayectoria con una pendiente lambda en un plano semilogarítmico. La relación de vacíos va a variar con la profundidad, pero el parámetro de estado no. En un material homogéneo que se consolidó de forma unidimensional, el parámetro de estado va a ser una constante para ese estrato, para ese material. Entonces es mucho más adecuado inicializar nuestro material, el volumen inicial de nuestro material en términos del parámetro de estado, ¿no? Y entonces el volumen específico pues lo podemos calcular con esta expresión que simplemente toma la definición del parámetro de estado, ¿no? Esa distancia entre el estado del material y la línea de estado crítico. Entonces, hasta aquí vamos definiendo estas variables que las vamos a utilizar más adelante
Pero quizás la más complicada es la resistencia no drenada pico, la más complicada de caracterizarlo, porque el estado residual, o sea, el estado del material, o sea, el sitio donde alcanza el estado crítico, eso está resuelto teóricamente a partir de consideraciones basadas en la teoría del estado crítico. Pero el punto donde ocurre la inestabilidad no, ese es más complicado de caracterizar, bastante más complicado. Quizás los intentos más significativos son estos dos que tenemos aquí, que es la línea de colapso y la línea de licuación de flujo, que básicamente las dos definen un criterio lineal, un envolvente de rotura lineal que caracteriza esa condición pico. La única diferencia es que la línea de licuación asume que esta línea parte del origen, mientras que la línea de colapso asume que esta línea parte del punto en el estado crítico. Sin embargo, desde un punto de vista de modelación, esto no es una alternativa particularmente adecuada, restringir la resistencia pico de esta manera, porque la resistencia pico también va a, si nosotros la definimos en términos de una envolvente de rotura lineal, el valor de resistencia pico va a depender de la trayectoria específica que siga nuestro material, es decir, va a depender también de su compresibilidad, y entonces no es una restricción particularmente adecuada desde un punto de vista constitutivo. Entonces, nosotros proponemos otra restricción que de hecho la hemos utilizado por más de 80 años para caracterizar la resistencia no drenada de las arcillas, que es el cociente de resistencia no drenada, es decir, la resistencia no drenada del material partida por el esfuerzo vertical efectivo de consolidación o inicial. Particularmente desde el punto de vista de modelación es mucho más adecuado hacer la normalización con respecto al esfuerzo medio efectivo. Representan exactamente lo mismo, los valores numéricos son distintos, pero digamos que representan lo mismo, pero desde un punto de vista constitutivo es más conveniente hacer la normalización en términos del esfuerzo medio efectivo. Pero entonces esto funciona en el caso de la resistencia no drenada de materiales que siguen licuación de flujo, pues parece que sí. Aquí tenemos una compilación de distintos materiales de la resistencia pico contra el esfuerzo medio efectivo de consolidación, o sea, el valor inicial antes de la etapa desviadora de una gran cantidad de materiales, y vemos que en efecto estos se pueden aproximar bastante bien con un comportamiento lineal con ordenada al origen. Eso quiere decir con un cociente de resistencia no drenada como el que estamos mencionando aquí. Simplemente hay que tener en cuenta que ese valor de resistencia no drenada depende de las trayectorias de consolidación. Si tenemos un material que se consolidó isótropamente, el cociente de resistencia va a ser siempre más pequeño que un material que se consolidó anisótropamente, y esto es el resultado de la fábrica, o sea, del arreglo geométrico de las partículas que se generan en distintas trayectorias de consolidación. Entonces, en este sentido, el indicarle al modelo la resistencia no drenada a partir de este cociente, de manera al menos indirecta estamos tomando en cuenta la anisotropía del material, porque vamos a elegir un cociente de resistencia que sea consistente con la manera en que se consolidó el material, normalmente una consolidación anisótropa tipo casero. Y entonces, como en el estado crítico la anisotropía de todas maneras se pierde, no importa cómo consolidemos o reconstituyamos nuestra probeta, en el estado crítico, el estado crítico va a ser el mismo, pues es una buena manera de tomar en cuenta, al menos de forma indirecta, la anisotropía del material en este modelo que en realidad es isótropo, ¿no? Pero al menos de esta manera indirecta podemos tomar en cuenta la anisotropía. Y entonces vamos a ver cómo podemos poner estos conceptos dentro del modelo. Y lo que hay que tomar en cuenta es, aquí estamos pintando la trayectoria de un estado inicial que es anisótropo, o sea que no partimos del eje hidrostático, sino que tenemos un desviador inicial. Está normalmente consolidado, como ya lo supusimos, por eso la superficie de fluencia pasa sobre el estado inicial, y aplicamos un desviador hasta alcanzar la resistencia pico, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la superficie de fluencia
no permanece constante y endurece, evoluciona, el P0 crece a medida que nos acercamos al pico, y esto lo vamos a tomar en cuenta a la hora de formular de incorporar estos conceptos. Y entonces aquí vamos a hacer una suposición que no es cierta, y es que este pico va a ocurrir cuando el estado de esfuerzos esté en el punto más alto de la superficie de fluencia, o sea, en este que estamos marcando aquí. Eso no necesariamente es cierto. El punto de inestabilidad es mucho más complicado de identificar y puede no ocurrir en el pico, pero vamos a ver que es una aproximación razonable desde un punto de vista práctico. Y entonces podemos identificar la relación de esfuerzos, es decir, el cociente del esfuerzo desviador Q entre el esfuerzo medio efectivo. En el pico, pues simplemente tomamos la derivada de la función, la igualamos a 0, que va a ser este punto acá arriba, donde la derivada representa la horizontal, y podemos derivar una expresión para caracterizar esa relación de esfuerzos en el pico. Entonces, el desviador pico, pues ya dijimos que lo podíamos caracterizar con nuestro cociente de resistencia no drenado, y entonces el desviador pico va a ser nuestro cociente por P, y este factor de 2 viene por el hecho de que pues estamos aquí, el cociente es resistencia al corte no drenada, es decir, es sigma, es el radio de nuestro círculo, y aquí de nuestro círculo de Moore, y aquí estamos con esfuerzo desviador, que es el diámetro de nuestro círculo. Por eso aparece aquí el factor de 2, pero es simplemente por las variables que estamos utilizando. Como asumimos, esto ya lo dijimos, como asumimos una condición normalmente consolidada, podemos definir este P0 inicial, que es el esfuerzo de fluencia que define la posición de nuestra superficie de fluencia. Lo podemos definir como asumimos una condición normalmente consolidada, pues simplemente hacemos que la función de fluencia pase por este punto. Entonces simplemente despejar P0 de nuestra función de fluencia para tener esta ecuación. Y en el pico, el estado de esfuerzos permanece todavía sobre la función de fluencia, entonces hacemos exactamente lo mismo. Y el último ingrediente es asumir que, bueno, esto no lo asumimos, esto es cierto, en una prueba no drenada, el volumen total permanece constante durante la carga. La deformación plástica y elástica sí que van a cambiar, vamos a tener una compresión plástica y una expansión elástica, pero estas tienen que ser de magnitud igual y signo contrario, porque esto se tienen que compensar una con respecto a la otra. La deformación plástica, en función de nuestra ley de endurecimiento, la podemos definir de esta manera, y la elástica, en función de la elasticidad que ya describimos, la podemos asumir de esta manera. Y entonces, sustituyendo todas estas definiciones que hicimos aquí en esta expresión, podemos definir esta expresión que nos relaciona nuestros parámetros N y R. Y entonces, como son dos variables que estamos tratando de encontrar, necesitamos una relación adicional, y esta la podemos obtener del hecho de que para una condición normalmente consolidada, la formulación impone que todas las trayectorias corresponden a un parámetro de estado único. Y entonces podemos definir esta expresión, y particularmente para un caso de consolidación unidimensional, pues será en términos del eta K0, y con estas dos expresiones nosotros podemos calcular nuestros parámetros N y R que sean consistentes con las otras variables que estamos tomando en cuenta. Entonces, de nuevo, no son expresiones explícitas, hay que iterar. Particularmente aquí hay que, la recomendación es primero ignorar el término aquí entre corchetes, calcular un valor de R, sustituir R acá arriba, iterar con valores de N hasta cumplir esta igualdad, y con ese valor de N calcular un nuevo valor de R acá abajo, ya tomando en cuenta el término en corchetes, y así iterar hasta que tengamos nuestros valores de N y R que sean consistentes con los parámetros que estamos definiendo. Entonces, hay que tener cuidado porque podemos introducir parámetros que no sean compatibles entre sí. Por ejemplo, que el punto donde se alcance el estado crítico esté por encima de la resistencia no drenada pico que estamos asignando,
Entonces, esta ecuación nunca va a converger a valores de N y R porque estamos forzando una condición que es imposible bajo las hipótesis que estamos haciendo. Hay que tener cuidado con la combinación de parámetros que utilizamos. Y entonces, para resumir, partimos de estos parámetros de entrada y lo convertimos en esto, que desde un punto de vista práctico, yo creo que es bastante deseable. Si se fijan aquí, todos los parámetros que tenemos son parámetros con los que estamos familiarizados y parámetros que podemos determinar. Aquí tenemos nuestros parámetros de estado crítico, que ya dijimos que esos no necesitamos pruebas muy sofisticadas, con pruebas de consolidación isótropa triaxiales los podemos determinar. Nuestros parámetros elásticos, que digamos que estos no varían mucho, hasta cierto punto los podemos asumir. Y por último, estos para el coeficiente de empuje de tierras en reposo, que ya sea que en función del ángulo de fricción, ya sea de la pendiente de la línea de estado crítico, lo podamos asumir con la expresión de Jackie, o a lo mejor tenemos pruebas de dilatómetro que lo podamos interpretar, de pruebas de campo, pero digamos que no es un parámetro que se nos complique mayormente. Y finalmente, y todos estos son parámetros intrínsecos del material, lo único que tiene que ver el estado en específico en el que se encuentra el material en situ va a ser el cociente de resistencia pico no drenado, que ya dijimos que depende incluso de la anisotropía que pueda tener la fábrica del material, y el parámetro de estado inicial, ¿sí? Y por fortuna también estos, digamos que en laboratorio es muy difícil de determinarlos porque involucra reconstitución o muestreo inalterado, que en estos materiales en muchos casos es imposible o muy complicado. Pero tenemos una buena base de conocimiento para caracterizar estos dos parámetros a partir de correlaciones empíricas de pruebas de campo. Particularmente con la prueba de cono podemos estimar el coeficiente de resistencia pico no drenado y el parámetro de estado inicial con una aproximación bastante razonable. Entonces, finalmente vamos a presentar la aplicación de este procedimiento y del modelo a un caso de estudio en específico, en este caso la falla de Merrill-Sprott en Sudáfrica. Ya dijimos que esto es un depósito de residuos mineros de oro, que desafortunadamente el 22 de febrero del 94, la pared norte del compartimento, que es esta que podemos ver aquí en las fotografías, falló y que permitió la movilización de alrededor de 600,000 metros cúbicos de material que recorrió una distancia de hasta 4 kilómetros en dirección al pueblo, y desafortunadamente aquí perdieron la vida 17 personas y causó un desastre ambiental considerable. Aquí tenemos un esquema de la evolución del colapso de esta presa presentada por Wegner. La presa se construyó con el método de aguas arriba, con un método que le llaman el del bordo semiseco, que es bastante común para estas presas de residuo de oro en Sudáfrica. Básicamente, el borde se construye con el mismo residuo, simplemente a elevaciones de 15 a 20 centímetros, y se deja secar algunos días. Entonces, el material del borde es un poquito más competente que el que estamos depositando. La presa se reportó en una condición muy precaria antes del colapso. Era bastante común infiltraciones y fallas locales y desprendimientos, particularmente en la zona del talud inferior. Debido a estos problemas, se decidió detener la deposición y clausurar la operación de la presa. Sin embargo, esto no se forzó muy rigurosamente. Se seguía almacenando el agua en exceso de la planta de procesamiento del mineral en la presa. Y entonces el agua libre, el bordo libre de la presa, estaba en unas alturas que no eran en niveles inaceptables. Y entonces un buen día hubo una tormenta antes del colapso, 50 milímetros de lluvia en 30 minutos, y eso causó que el agua libre se desbordara. Esta agua libre erosionó el talud inferior de la presa, que provocó una serie de fallas que finalmente ocasionaron una serie de fallas progresivas y el colapso de la presa. Se hicieron investigaciones exhaustivas en el material y en la zona fallada, ¿no? Muchas de ellas llevadas a cabo por Andy Fury y colaboradores.
Entonces, particularmente se hicieron pruebas triaxiales en materiales reconstituidos, consolidadas isótropa y anisótropamente, que estamos viendo las anisótropas. Se estimaron también el contenido de finos en las zonas cercanas al colapso. Vemos que el material era en efecto bastante fino. Vemos que el 80% tenía al menos un 50% de contenido de finos. Y entonces, para la calibración de nuestro modelo constitutivo, utilizamos la serie de pruebas que con el contenido de finos más altos, que en este caso correspondía al 60%. Entonces, son estas pruebas que estamos viendo aquí. Estos son resultados de laboratorio en términos de las trayectorias de esfuerzo, del diagrama de estado, el diagrama de compresión, y en términos de la resistencia pico no drenada partida por el esfuerzo medio efectivo inicial de consolidación correspondiente a cada una de las pruebas. Y entonces de estos resultados, pues nosotros podemos obtener la línea de estado crítico, podemos obtener nuestro eta K0, por lo tanto podemos obtener nuestro K0, estos están relacionados, recordando que estas son consolidación anisótropa, pero son consolidación K0, entonces la pendiente de esta línea donde inician las pruebas, pues nos está diciendo el valor de K0 en nuestro material. Nos podemos ubicar la línea de estado crítico en el plano de compresión, entonces el parámetro gamma será este que está por aquí, y nuestra pendiente lambda de nuestra línea de estado crítico, y esta pendiente en este plano que representa nuestro cociente de resistencia no drenada. Entonces, con eso podemos determinar todos estos parámetros que estamos viendo en esta tabla, y aquí kappa, pues asumimos un valor para kappa de 1/3 de lambda y asumimos una relación de Poisson de 0.3. Entonces, recordando que tenemos una expresión para calcular M a partir de K0, ese M nos da 1.745, y en el caso de N y R, aquí determinamos un N y un R para cada una de las pruebas, porque recordemos que estas son pruebas reconstituidas, y entonces se reconstituyeron a diferentes parámetros de estado, o sea, los parámetros de estado resultantes son diferentes, por lo tanto, en el procedimiento descrito tenemos Ns y Rs diferentes, pero porque estas son muestras reconstituidas. Digamos que en el caso de un estrato homogéneo, pues tendríamos un solo valor de parámetro de estado y por lo tanto un valor de N y de R. Pero estos son los N y R que salen del procedimiento que describimos anteriormente, y estos son los resultados que obtenemos con el modelo en términos de las trayectorias de esfuerzo, en términos de estos diagramas de estado y en términos de la resistencia no drenada pico. Entonces vemos que el modelo constitutivo es capaz de reproducir muy bien el comportamiento que exhiben estos materiales, y además es consistente con el estado crítico y se puede caracterizar con parámetros que tienen mucho sentido físico para nosotros y con los que estamos muy familiarizados. Entonces, este es el modelo numérico que se desarrolló del depósito. Esto es, como ya lo mencioné, se realizó en Plaxis. Me queda poco tiempo en la presentación, no sé qué tanto pueda describir de él. Este es un modelo en 2 dimensiones, representa la sección crítica, la sección central en el colapso, es un modelo en deformación plana. La geometría se determinó a partir de los esquemas que presentaba Wegner, también la posición del nivel freático. Se asume que todos los residuos están saturados, incluso por encima del nivel freático, que es una suposición bastante razonable, tomando en cuenta que en los últimos años de la presa siempre estuvo el agua libre presente sobre prácticamente sobre todo el depósito. ¿Qué más? Bueno, tiene una presa de arranque. En este caso supusimos, no hay mucha información de esto en la literatura, pero supusimos que era un material competente, no licuable. Entonces esto se caracterizó con un modelo Moore-Coulomb. El resto se caracterizó con el CAS. Se asume un comportamiento no drenado perfecto porque en la descripción del colapso se sabe que pasó muy poco tiempo desde que comenzó la lluvia y desde que se identificó la erosión de la pared hasta que ocurrió el colapso. Entonces podemos, de manera bastante razonable, podemos asumir una condición no drenada perfecta, y la erosión se simuló desactivando o quitando un clúster en el dominio,
para simular esa erosión del material causada por el desbordamiento del agua libre. Entonces, aquí se asumió un solo material para caracterizar a la presa, que es una simplificación. Por supuesto, esto no es cierto. De hecho, habrá tal como lo mencionaba el doctor Osvaldo en su presentación, acá habrá una distribución bastante heterogénea de las propiedades del material. Sin embargo, este fue digamos, un ejercicio académico y de todas maneras utilizamos un valor del parámetro de estado bastante conservador. Esta es la distribución acumulada de los parámetros de estado que determinó Fourier de muestras obtenidas in situ después del colapso, y vemos que los valores del parámetro de estado son significativamente grandes, con valores de hasta de 0.8. Nosotros utilizamos para la simulación un valor bastante conservador de 0.1. Y entonces para este valor de 0.1, el procedimiento descrito resulta en un valor de N de 5.16 y un valor de R de 151.5. Bien, y entonces, ya sin entrar más detalles de la simulación, vemos los resultados en términos de la malla deformada y de las deformaciones de corte incrementales en el momento que removemos el material que suponemos que fue erosionado por el desbordamiento del agua libre. Esto hay que tomar en cuenta que numéricamente esto se hace de forma progresiva. Es como si reemplazáramos este clúster por unas fuerzas equivalentes actuando en la cara del dominio, de la nueva superficie, y que vamos reduciendo linealmente esas fuerzas a medida que progresa la fase de simulación, ¿no? Y entonces, a medida que vamos haciendo esto, vemos, ojo, esto es una descarga, no estamos cargando el material, lo estamos descargando. Sin embargo, esto también ocasiona incrementos de los esfuerzos desviadores que son capaces de desencadenar en esta zona el fenómeno de licuación de flujo y hacer que se propague rápidamente hasta formar una superficie cinemáticamente admisible y que ocurra el colapso. Posterior a eso, este primer colapso luego generó fallas progresivas en secciones en la parte de atrás. Sin embargo, esto, recordemos, es elemento finito convencional. Ya hasta aquí podemos llegar con elemento finito convencional. No podemos ver cuál es la evolución de este material movilizado. Para eso necesitaríamos otras herramientas como el método finito de partículas o el material point method, el método del punto material, pero al menos esta simulación confirma lo que se pensaba de este caso, en el que se determinó que la erosión del talud inferior causó el desencadenamiento del fenómeno de licuación de flujo, y eso fue el causante del colapso. Y entonces esta diapositiva es muy interesante porque vemos varias variables. Estamos viendo los excesos de presión de agua, el esfuerzo medio efectivo, el parámetro de estado y el esfuerzo desviador. Y vemos que, digamos que esta es la última fotografía que tenemos del análisis, es el último incremento que convergió. Y entonces vemos que el comportamiento de licuación de flujo se concentra en esa banda de corte que se formó. Ahí es donde se concentran los excesos de presión de poro. Ahí es donde el material rápidamente tiende al estado crítico, que estaría caracterizado por un parámetro de estado igual a 0. Vemos que en efecto ahí el material rápidamente fue al estado crítico, y lo más importante es que el ángulo de fricción residual que se está asumiendo para el valor de M que se está asumiendo en el modelo positivo es realmente alto, no es para nada bajo, son 38.2 grados. Sin embargo, vean el valor del esfuerzo medio efectivo. Entonces, la resistencia al corte en términos del ángulo de fricción depende del confinamiento. Si tenemos un confinamiento nulo, aunque tenemos un ángulo de fricción de 45 grados, la resistencia sigue siendo igual a 0. Y entonces los excesos de presión de agua hacen que el esfuerzo medio efectivo se aproxime rápidamente a valores muy bajos, y por lo tanto la capacidad para sostener esfuerzos cortantes en esta zona es prácticamente inexistente. Eso se confirma aquí
los valores de desviador, y entonces pues la superficie puede fluir muy rápidamente sin mayor, sin mucho que lo detenga, puede acelerarse, y esto es precisamente lo que hizo que el material pudiera desplazarse tanto. El material se desplazó cerca de 4 kilómetros, ¿no? Entonces, eso es totalmente contrario a las experiencias que se tenían en este tipo de estructuras. Había habido fallas en otros depósitos, pero el material no era capaz de movilizar, o sea, de desplazarse grandes distancias. Normalmente eran fallas locales. La presa se mantenía en una condición de estabilidad global. Y entonces, en este caso, las condiciones tan precarias de este depósito en particular hicieron posible la ocurrencia del fenómeno de licuación de flujo, y esto fue lo que permitió que ese material se movilizara a una distancia tan importante, y que finalmente fue el causante de que llegara al pueblo y el deceso de esas 17 personas. Esto es también importante, recordando que la fase de cálculo no se completó solamente el 15%. Eso es como que las fuerzas estas que les platiqué, solo las hubiera reducido un 15% antes de que se presentara el colapso. Eso quiere decir que no se necesitaba una erosión de este volumen de material para desencadenar el colapso. Pudo haber sido una más pequeña. Esto es lo que sugiere eso. Estos resultados coinciden con la percepción de Furi, de que debido a la precaria condición de estabilidad en la que se encontraba el depósito, solo era necesario un pequeño desencadenante para ocasionar el colapso. Esto es, por ejemplo, una situación similar a lo que estaba la presa de Brumadinho en Brasil. Ya veremos la descripción de este caso en un par de semanas. Sin embargo, por la incertidumbre del valor del parámetro de estado inicial y de que estamos asumiendo un valor constante para todo el dominio, quisimos hacer otro análisis repitiendo exactamente lo mismo, pero con un valor del parámetro de estado mucho más pequeño, igual a 0.046, que corresponde al valor más grande de las muestras reconstituidas utilizadas en la calibración, pero está en el límite inferior de los datos de campo reportados por Furi, y básicamente obtuvimos los mismos resultados. La única diferencia fue que pudimos completar una mayor porción de la fase de cálculo, un 22% comparado con un 15%, pero el colapso se presentó de la misma manera, con el mismo mecanismo, y entonces eso deja clara la precaria condición del depósito. Y ya para terminar, algunas conclusiones, que creo que me extendí un poquito más de la cuenta. Se presentó la aplicación del modelo CAS, un modelo constitutivo basado en la teoría del estado crítico, la simulación de la falla de la presa de Merrill-Sprut en Sudáfrica. El modelo puede reproducir de forma natural el comportamiento de reblandecimiento no drenado asociado al fenómeno de licuación de flujo. Se presentó un procedimiento novedoso para seleccionar los parámetros que utiliza el concepto del cociente de resistencia no drenada pico, en el cual estamos bastante familiarizados y que venimos utilizando, tiene más de 80 años en las arcillas. A través de este procedimiento, la caracterización del material se realiza a partir de parámetros que son bastante familiares, con bastante sentido físico para todos los ingenieros diseñadores, y que se pueden determinar de ensayos de laboratorio y de campos convencionales. No necesitamos pruebas bastante exóticas para caracterizar los parámetros de este modelo. El análisis de la presa confirma, como se había especulado previamente, que la erosión ocasionada por el desbordamiento del agua libre pudo desencadenar el fenómeno de licuación de flujo y ocasionar una falla generalizada del depósito. Aunque el análisis presentado asume una condición no drenada perfecta, debido a que la falla ocurrió muy rápido desde la erosión, desde el desbordamiento del agua libre hasta el colapso, es totalmente razonable asumir una condición no drenada perfecta, pero este enfoque es mucho más general. O sea, el modelo CASP es un modelo formulado en términos de esfuerzos efectivos que los podemos utilizar en análisis hidromecánicos acoplados para explorar si la licuación de flujo puede desencadenarse tomando en cuenta factores como tiempos de construcción, intervenciones, condiciones hidráulicas transitorias, interacciones atmosféricas, entre otros, ¿no? Entonces, nos puede
permitir explorar en qué condiciones la licuación de flujo se puede presentar y en qué condiciones no. Por ejemplo, qué tan lento tenemos que construir para que no se generen excesos de presión de poro lo suficientemente importantes para que se desencadene el fenómeno. Entonces, se espera que la generalización de este tipo de análisis contribuya a reducir la ocurrencia de falla en estas importantes y necesarias estructuras. Y antes de terminar, también es importante mencionar, como dicen en Estados Unidos, el dicho del elefante en la habitación. Esto es simulación de reblandecimiento en medios continuos. Por lo tanto, no estamos exentos de problemas numéricos de unicidad y dependencia patológica con la malla empleada, haciendo necesario que exploremos la aplicación de alguna técnica de regularización. Esto es algo que no se trató en este trabajo, pero que creemos que puede tener un efecto considerable y que tenemos que hacer investigación al respecto. Entonces, hay que tomar esto en cuenta. Es softening con medios continuos, eso siempre va a ser problemático desde el punto de vista numérico, a pesar de que es un softening muy particular, porque desde el punto de vista constitutivo está ocurriendo un endurecimiento, un hardening, pero el hecho de que haya un reblandecimiento y que estamos utilizando medios continuos para caracterizarlo, eso quiere decir que vamos a tener problemas numéricos de unicidad y de dependencia patológica con la malla que tenemos que abordar, estudiar y entender, ¿no? Y entonces, todo lo que describí en esta charla lo pueden encontrar en este paper que está publicado en el Journal de Geotechnical Engineering, en el ICE. Y los que no tengan acceso al journal pueden ir a mi perfil de ResearchGate. Ahí hay un manuscrito, el manuscrito de este trabajo. Obviamente no se puede subir el journal por temas de copyright, pero pueden descargar el manuscrito a los que les interese mirar este caso con más detalle. Y pues es todo lo que tenía que platicarles y quedo al pendiente si tienen alguna pregunta. Miguel, muchísimas gracias, muy interesante la presentación. Por aquí hay varias preguntas. La primera dice, doctor Manica, quisiera saber a partir de qué magnitud o valor de esfuerzos de la línea de estado crítico deja de ser recta y por ende los resultados obtenidos con el modelo CAMS dejan de ser representativos. Eso depende del material. Normalmente la curvatura importante de la línea de estado crítico ocurre cuando empieza a tener uno fracturamiento de granos. Entonces, si tenemos por ejemplo, no sé, una arena con granos de cuarzo, pues va a ocurrir a esfuerzos más grandes. Si tenemos una arena calcárea, va a ocurrir a esfuerzos muy pequeñitos. O sea, en las arenas calcáreas, la línea de estado crítico no es lineal en el plano semilogarítmico. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que depende totalmente del material, de las características de resistencia de las partículas. Ok, Francesco Franco pregunta, ¿a qué se refiere con asumir una relación de Poisson constante? No es consistente termodinámicamente, que el asumir una relación de Poisson constante no es consistente termodinámicamente. Sí, cuando asumimos un K que varía, un módulo de compresibilidad volumétrico que varía con el esfuerzo medio y calculamos G en función de nu, vamos a tener para algunas trayectorias elásticas, o sea, del material, o sea, de carga y recarga, a lo mejor podemos tener lazos en donde si calculas la energía, estamos generando energía. ¿Sí? O sea, eso que no tiene ningún sentido termodinámicamente. Pero bueno, esa es la elasticidad del Camp Clay que usamos de pan de cada día. Normalmente también es bastante común la implementación de G constante. Eso hace al modelo termodinámicamente consistente, pero por ahí podemos tener valores de relaciones de Poisson para algunas trayectorias que también no tienen mucho sentido, ¿no? Muy pequeños o muy grandes, ¿no? Ok. Otra pregunta, ¿cuál sería la diferencia exacta entre la consolidación anisotrópica e isotrópica? Vale, en tu cámara triaxial, si vas a hacer una prueba triaxial, la consolidación anisótropa simplemente estás aumentando el confinamiento, es decir, que estás aumentando el esfuerzo en todas direcciones de manera, de igual manera, y entonces uno se está moviendo por la línea,
por la línea hidrostática de nuestro espacio de esfuerzos principales. Una consolidación anisótropa es que eso no es cierto. Vamos aumentando la confirmación, el confinamiento, pero al mismo tiempo vamos aumentando el esfuerzo vertical de tal manera que, y esto es lo más común, hacer una consolidación anisótropa K0, de tal manera que la deformación lateral permanezca constante. Y eso lo que trata de hacer es reproducir la condición en la que el material se consolidaría en campo, en donde en efecto ocurre una consolidación unidimensional, ¿no? Okay. Natalia pregunta, ¿cómo se calibró el modelo bidimensional para hacer las predicciones de falla? ¿Cómo se Calibró el modelo bidimensional para o sea, hacer las predicciones. el modelo no es unidimensional. El modelo, Bidimensional. El modelo bidimensional. bueno, el modelo no se calibró. O sea, lo que se hizo fue, se calibraron los parámetros que se introdujeron al modelo numérico y el modelo numérico dio lo que dio, que fue lo que les mostré, ¿no? Entonces, al final, la remoción de esa porción del dominio para simular la erosión resultó en la propagación, en la ocurrencia y propagación del fenómeno de licuación de flujo, ¿no? Entonces, no es como que se haya jugado con el modelo para ver qué daba, simplemente los parámetros que determinamos y con las hipótesis y simplificaciones que hicimos dieron los resultados que les mostré, ¿no? Ok. Nuevamente Francesco Franco pregunta, en la última presentación o en la última diapositiva, ¿a qué se refiere con técnicas de regularización? Vale, esta es una pregunta larga de responder, pero como ya lo mencionaba, cuando nosotros combinamos un modelo constitutivo que tiene softening, o sea que tenemos una curva de esfuerzo de formación donde el desviador disminuye con la deformación. Eso lo combinamos con medios continuos. En automático eso resulta en problemas numéricos que son, digamos, son problemas teóricos, o sea, asociados con la pérdida de unicidad de la solución. Haz de cuenta que tú tienes al final es una aproximación, elementos finitos, estamos aproximando una ecuación diferencial con un cierto dominio que tiene unas ciertas condiciones de contorno, ¿sí? Es una aproximación que de hecho es una aproximación que mejoramos al refinar la malla. Pero cuando tenemos softening, perdemos la unicidad del problema y haz de cuenta que tenemos un infinito número de soluciones y con cada malla que uno analice vamos a cachar una solución diferente de ese número infinito de soluciones. Y entonces los resultados pierden total objetividad, o sea, no vas a converger a un resultado, digamos que por temas de precisión al refinar la malla, sino que cada vez vas a tener una respuesta más frágil que puede no representar la condición real. Entonces pierden totalmente objetividad los resultados y las técnicas de regularización son técnicas que se aplican a la simulación en medios continuos de este tipo de modelos constitutivos que exhiben reblandecimiento para evitar esa dependencia patológica con la malla. Y hay varias técnicas, están los medios continuos enriquecidos, en los que consideramos un medio continuo que no nada más tiene los 3 grados de libertad de desplazamiento, sino además le ponemos rotaciones, o sea, es como si fuese como lo que hacen los estructuristas con las conexiones, pero imagínate eso así en infinito en todo el dominio. Están las formulaciones enriquecidas con gradientes del campo de deformaciones, están los modelos no locales, está el remalleo y la viscosidad, que eso soluciona parcialmente el problema, no lo desaparece completamente. Entonces hay un gran número de alternativas en la literatura para abordar estos problemas y tenemos que también considerarlos para el análisis de la licuación de flujo, que eso aún no lo hemos hecho y tenemos que hacerlo. Ok. Otra pregunta. ¿Habrá tenido oportunidad de trabajar con el modelo PM4 SILT que considera la razón de resistencia no drenada en el estado crítico, el cual dentro de la modelación numérica es muy pequeña? A mi parecer se debería considerar la razón
de resistencia no drenada pico. Vale, no estoy familiarizado con la formulación del modelo. Lo que hay que tener en cuenta es que la resistencia no drenada residual, esa está, digamos que acotada por el estado crítico. Pero la pico es un resultado del modelo, o sea, depende de la trayectoria que siga el modelo, va a ser el valor de pico que uno tiene. Entonces, desconozco si el modelo que menciona uno le puede indicar ese valor pico, pero aquí lo que intentamos hacer con el procedimiento de calibración que describí es tratar de identificar aproximadamente dónde ocurre ese pico en términos de los parámetros de entrada y en lugar de caracterizar al modelo con estos parámetros N y R que realmente no tienen un sentido físico para nosotros, nosotros le podemos decir al modelo cuál es el cociente de resistencia no drenada que queremos y el modelo lo va a reproducir. Entonces, esa es digamos que la parte novedosa del procedimiento, no del modelo, sino del procedimiento de calibración, de ponerlo en términos de ese cociente de resistencia no drenada. Y entonces, una conclusión interesante igual no es parte de esta presentación, pero lo hemos visto en otras simulaciones, es que la capacidad del problema o qué tan inestable es, no solo depende del valor pico, sino que depende de la combinación del pico y del residual, porque es una condición de falla progresiva en la que la resistencia no se moviliza así como asumimos en equilibrio límite, que toda la resistencia que haya disponible se moviliza de forma instantánea. Eso no es cierto, así no ocurren los problemas de falla progresiva, sino que vamos a tener zonas que primero alcanzan el pico, la banda de corte se va propagando, cuando ya llega por acá, estas ya están en el residual, estas apenas están en el pico, y entonces los valores de pico y residual afectan la capacidad del problema, y eso es algo que no pueden capturar los métodos convencionales de equilibrio límite, ¿no? Entonces es una ventaja de los análisis numéricos. Ok, por acá Jacqueline Huertas pregunta, ¿el modelo constitutivo implementado para Plaxis está disponible de alguna forma para los usuarios de Plaxis? Bueno, ahora mismo está implementado como un modelo definido por el usuario. La verdad, a la gente que nos los ha pedido, se lo compartimos. Es cuestión de que me escriban un correo. Ahí con el asterisco, que es un modelo implementado para la investigación, no es fácil de usar. Lo estamos tratando de hacer fácil de usar, pero no es fácil de utilizar. Entonces ahí con la advertencia de que hay que tener cuidado al utilizarlo, ¿no? Pero sí, sin problema compartimos el DLL, ese archivo lo ponen en una carpeta específica de su instalación de Plaxis y pueden usar el modelo. Ok, otra pregunta. ¿Se entiende que al final en los ensayos CKU o CIU, la razón de resistencia no drenada, debemos expresarla en función del esfuerzo vertical y no del esfuerzo medio, ya que los modelos numéricos en 2D son bidimensionales? ¿Es correcto? No, al revés. De hecho, o sea, lo común y lo histórico es normalizarla con respecto al esfuerzo vertical. Eso es lo que venimos haciendo hace más de 80 años en las arcillas. Pero aquí en la formulación que hicimos para la determinación de los parámetros, la normalizamos con respecto al esfuerzo medio efectivo, porque es desde el punto de vista del modelo constitutivo que está formulado en el plano, básicamente en el plano PQ, es más fácil normalizarla en función del esfuerzo medio efectivo. Pero no tiene que ver con que sea 2D o 3D, es más bien con la implementación del modelo y nosotros utilizamos el esfuerzo medio efectivo. Pero, o sea, los dos conceptos son equivalentes. De hecho, para una condición normalmente consolidada, esos valores están linealmente relacionados y ahí el que interviene en esa proporción es el K0. Entonces, los dos representan exactamente lo mismo, simplemente el valor numérico es distinto y aquí hay que utilizarla normalizada por el esfuerzo medio efectivo. Entonces, es el único
detalle. Es simplemente para hacer más fácil la implementación, no tiene otro significado. Pregunta de Jorge Guillén. ¿Recomendaría migrar a la utilización de este tipo de modelos en vez de un camp clay o en el medio profesional considera suficiente este último? Nos podría comentar más ventajas además de la recreación del softening. En efecto, la intención quizás no lo mencioné en la presentación, pero la intención de mostrar las trayectorias que mostré con el Camp Clay es para exhibir que el hecho de que el modelo sea consistente con el estado crítico no lo hace automáticamente adecuado para simular residuos mineros que pueden presentar el fenómeno de licuación de flujo. El Camp Clay no puede representar la licuación de flujo. Entonces, para esta aplicación no es adecuado. Para muchas otras, por supuesto que es adecuado, pero para representar un material donde existe la posibilidad de que ocurra el fenómeno de licuación de flujo, no es adecuado. ¿Por qué? Es simplemente por la combinación de una ley de flujo no asociado y de que la superficie de fluencia coincida en su punto más alto con el estado crítico. Eso va a hacer que todas las trayectorias drenadas se detengan en la línea de estado crítico y no puedan reblandecer. Entonces, para licuación de flujo no sirve, o sea, no automáticamente porque sea estado crítico sirve para esta aplicación. Y la segunda parte de la pregunta con respecto a qué otras ventajas tiene, bueno, el CASA es versátil en el sentido de que también puede simular materiales que exhiben un comportamiento dilatante, es decir, que cuando tocan cuando alcanzan la fluencia, en lugar de irse para abajo, se van para arriba. Eso implicaría un parámetro de estado negativo, pero toda la calibración que mencionamos en esta presentación aplica únicamente para materiales compresivos con parámetros de estado positivo y normalmente consolidados. O sea, toda esta aplicación que mencioné no es aplicable. O sea, el modelo se puede usar para materiales dilatantes, pero todo este proceso de calibración que mencioné asume un material compresivo y que está normalmente consolidado. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ok. Ricardo Vázquez pregunta, ¿cómo se puede implementar a su modelo la participación del aspecto sísmico? Asimismo, que el valor del factor de seguridad es adecuado ante la licuefacción. Se supone que el aumento en la presión de poro disminuye el esfuerzo efectivo y por tanto la capacidad al corte. En las gráficas que presentaba se veían que las presiones efectivas se incrementaban en los círculos de Moore. ¿Esto es correcto? No, yo no mostré ningún círculo de Moore. Pero la pregunta es muy buena en el sentido de que esto no sirve para análisis sísmicos por el simple hecho de que si nosotros tenemos carga cíclica dentro de la superficie de fluencia, el comportamiento es elástico. Y si es elástico, quiere decir que no estamos acumulando excesos de presión de poro para una condición no drenada y nunca vamos, si la amplitud del esfuerzo no es importante, nunca vamos a empujar al material a una condición de inestabilidad si estamos en carga cíclica dentro de la superficie. Y en cambio, un material real, si nosotros estamos con carga cíclica, aunque estemos, digamos, dentro de lo que se puede considerar la zona elástica, en realidad el material sí acumula deformación plástica, quiere decir que sí acumula excesos de presión de poro, y si nosotros le damos suficientes ciclos, el material se va moviendo hacia la izquierda y en algún momento puede tocar esta zona de inestabilidad y causar la licuación de flujo. Entonces, la adición que se tendría que hacerle al modelo es permitir que pueda acumular deformaciones plásticas dentro de, digamos, de esta superficie que se describió, ya sea con un modelo de estos de burbuja o algo por el estilo, que permita la acumulación de deformaciones plásticas dentro de la superficie. En ese momento sí se podría utilizar para análisis sísmicos y sí podría inducir la licuación con carga cíclica. En este momento eso no lo tiene, entonces no se puede utilizar para problemas sísmicos en este momento. Okay. Néstor Bellido pregunta,
¿qué opina del modelo constitutivo NORSAND? El modelo constitutivo NORSAND tiene unas capacidades similares a las que mencionamos. Para materiales dilatantes es mejor que el CAS. Entonces, en general, digamos que la respuesta también es muy bueno, también es una excelente alternativa y digamos que para este tipo de problemas cualquiera de los dos se puede utilizar. O sea, totalmente recomendado también. Ok. Ricardo Vázquez pregunta, ¿qué factor de seguridad sería pertinente obtener para garantizar estabilidad? Es una pregunta, digamos que el número es hasta cierto punto trivial, habrá alguna normativa, alguna recomendación que lo mencione, pero ese número está asociado a un análisis de equilibrio límite, ojo. Y entonces es interesante la pregunta y esto se relaciona también con la última presentación que tuvimos del doctor Esfriso, en el sentido de que, ok, tenemos nuestro modelo constitutivo capaz de reproducir el fenómeno de licuación de flujo, capaz de reproducir el comportamiento de nuestros residuos, tenemos nuestra presa, hicimos nuestra simulación tomando en cuenta todas las etapas de construcción, tenemos el material súper caracterizado y ahí está nuestro modelo con nuestro material y la presa estable. ¿Cómo calculamos un factor de seguridad de eso, ¿no? Entonces, el doctor Esfriso mencionaba, bueno, hay que jugar con el modelo, hay que empujarlo, hay que subir el nivel freático, hay que descargarle el pie, hay que hacerle cosas para ver qué tan susceptible es de que ocurra la inestabilidad y la ocurrencia de este fenómeno. Entonces, el problema es ponerle un número a eso. No es un problema trivial, o sea, decir, esta presa tiene un factor de seguridad de tanto, tiene una probabilidad de ocurrencia de falla. De estos análisis, no es un problema que esté totalmente resuelto, es algo que tenemos que estudiar y ver, ponerle un valor ya no cualitativo, sino cuantitativo de qué tan lejos puede estar del colapso. Y es una pregunta muy difícil de responder porque el colapso puede ocurrir por diferentes factores y habría que caracterizarlos, cada uno de estos factores. Entonces es un tema, digamos que bastante complejo. Por el momento son muy útiles para predecir, para reproducir casos históricos de falla, donde sabemos que el colapso ocurrió, y nos ayudan para encontrar qué fue lo que ocasionó el colapso, o sea, para descubrir cuál de todos estos factores posibles de desencadenantes fue el que realmente causó la ocurrencia y propagación del fenómeno de licuación de flujo. Pero digamos que para una condición estable, decir qué tan lejos o qué tan cerca estamos de una condición de inestabilidad y ponerle un número a eso es un problema que tenemos que estudiar con bastante detalle todavía. Y ahora una última pregunta de Ariel Bustamante. ¿Cómo funciona el modelo CAMS en flujo acoplado y hasta cuántos ciclos tiene capacidad de capturar deformación? No entendí la última parte de cuántos sitios. Ciclos. ¿Y hasta cuántos ciclos tiene capacidad de capturar deformación? Si a ciclos se refiere con carga cíclica, ya mencioné que el modelo no es particularmente adecuado para carga cíclica, pero en análisis hidromecánico funciona bastante bien y de hecho eso lo van a ver en la presentación del doctor Arroyo en la presa de Brumadinho. Ahí los análisis sí son hidromecánicos, no se asume una condición no drenada perfecta, ¿no? Bueno, entonces ya las siguientes preguntas las pueden enviar al doctor Miguel Manica a su correo, con mucha gentileza se las responderá. Y ahora le voy a compartir aquí el reconocimiento que le da a la sociedad. ¿Sí se está viendo? Creo que no. No. No, aún no. Sí. Ahí sí. Bueno. Ya no se ve, ¿cierto? Bueno, digámosle esto. Como que está cargando apenas. Está cargando.
Miguel, ¿sí me escucha? Sí lo escucho, pero no estamos viendo su pantalla. Ah, bueno, ¿y qué están viendo? Bueno, yo la veo en negro, no sé si los demás la ven diferente. Se ve igual el color negro. Bueno, aquí se trabó esto, pero entonces voy a aprovechar para leer el reconocimiento, ¿se lo imagina? Se otorga el presente reconocimiento al doctor Miguel Ángel Mánica Malcolm. Ahí ya sí estamos. Por su presentación destacada, por su destacada participación con la impartición del seminario, aplicación de un modelo constitutivo basado en la teoría del estado crítico para la simulación del fenómeno de licuación de flujo, dentro del marco de la serie de seminarios sobre depósitos de residuos mineros desde la caracterización hasta la gobernanza, realizado en modalidad de distancia el día 23 de marzo de 2022, firma el ingeniero Roberto Avelar Cajiga. Entonces, Miguel, muchísimas gracias, excelente presentación. Y también para insistir en lo que dijiste anteriormente, la próxima semana se presentará el doctor Antonio Gensolet con su seminario sobre rotura progresiva en una presa de Jales. Entonces, Miguel, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario, alguna otra apreciación? No, ninguna, solo agradecer a los asistentes por aguantarme un buen rato. Espero que no haya sido demasiado pesada la presentación. Y quedo al pendiente ahí al correo si tienen alguna pregunta adicional. Quizás demore un poquito en contestar, pero en algún momento lo contestaré. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y hasta luego.